Buenos días, lunes 16 de mayo del 2022. Una semana donde el mercado rebotó con fuerza el viernes para cerrar una semana de bastante inestabilidad en los mercados financieros, ayudados al final por la garantía del presidente de la Fed, Powell, de que las alzas de tasas de 75 puntos básicos están fuera de la mesa por ahora. Pero las ganancias del viernes, la verdad, no fueron suficientes como para borrar lo que fueron las pérdidas semanales, ya que los inversores continúan preocupados por la capacidad de la Fed de revertir la inflación actual sin llevar a la economía a una recesión. En ese sentido, los principales puntos del mercado en la semana fue justamente la fuerte reversión del jueves y el viernes. El jueves a primera hora el mercado alcanzó los mínimos. Ahí es donde, como ustedes saben, empezamos a notarlo, empezamos a ver varios elementos que, que, nos, que nos llevaba a que era inminente una recuperación y actuamos en consecuencia. Es decir, no nos quedamos solo con las palabras. Por otro lado, tuvimos finalmente la mayor suba semanal en bonos desde marzo del 2020. Así como el S&P 500 llegó a alcanzar por unos segundos, diríamos, no más de eso, territorio de bear market el jueves por la mañana, es decir, caídas de 20%, el Nasdaq hizo lo propio con caídas del entorno del 30%. Y también rebotó, como bien sabemos, el resto del día del jueves y el viernes. Y lo último es que estamos empezando a ver, o vimos, mejor dicho, evidencia de lo que en general se ve en momentos de capitulación, es decir, tanto en lo que es la magnitud de las caídas como la participación de muchas acciones en la caída y particularmente salidas de flujos de renta variable y de bonos. Una semana donde, como decíamos, a nivel de Estados Unidos no hubo mayor diferencia entre growth y value. Sí, lo que hubo claramente fue una diferencia significativa entre lo que es el resto del mundo con Estados Unidos, con un mejor comportamiento relativo de Estados Unidos, con un mejor comportamiento relativo del resto del mundo, y destacándose una vez más Brasil en particular, que como ustedes recuerdan, nosotros, o sea, Brasil fue un mercado que subió, se ve claramente acá con el rendimiento en el año, dentro de renta variable, es básicamente la única región o de las pocas regiones que viene acumulando subas. Eso se dio básicamente en el primer trimestre, que es lo que se ve acá en esta otra columna, con una suba de 35%, pero ha caído 20% en este último mes. Es decir, aquellos que se posicionaron positivamente en abril y mayo vienen cayendo 20% porque la suba de América Latina y de Brasil en particular se dio, insisto, en los primeros 3 meses del año. Advertimos de lo que podía pasar en abril y mayo y hace 10 días básicamente cambiamos nuestra visión a una visión positiva en América Latina y en Brasil en particular luego de esta fuerte corrección en menos de un mes de 20%. Y creo que el comportamiento de esta semana, de cerrar en positivo en momentos en donde básicamente todo cayó, reafirma un poco nuestra visión positiva para los próximos meses. Decíamos una semana donde los bonos finalmente subieron, los bonos soberanos finalmente subieron, después de varias semanas de caídas. Fíjense, las caídas acumuladas en deuda son bastante similares a las caídas acumuladas en acciones en lo que va del año a nivel de acciones americanas. Y lo otro interesante, una semana donde el dólar se siguió fortaleciendo, tanto frente a monedas desarrolladas y también frente a monedas emergentes, y lo que tuvo un impacto en básicamente todas las materias primas, y en particular el oro, que como ustedes ven acá, en la semana, el rendimiento semanal, salvo las criptomonedas que tuvieron un momento del estilo, tuvieron su momento Lehman en la semana pasada con caídas, con fuertes caídas a raíz de la pérdida de paridad del stablecoin de Terra, poniendo en duda muchos de las perspectivas en torno a las criptomonedas y sus funciones.
Pero quiero enfocarme en el comportamiento del oro. Decíamos, una típica semana de risk off, en donde las acciones caen y donde los bonos suben, donde donde el dólar se fortalece y el oro cayó casi 4% y fue el activo que más cayó, fuera de lo que es las criptomonedas. Lo cual echa por tierra, una vez más, varios de los relatos que comúnmente están arraigados en los mercados financieros. Ya el año pasado echó por tierra el oro como refugio frente a la inflación, un año donde básicamente el oro cayó y tuvimos las lecturas más altas en 40 años en inflación. Y este año viene mostrando un comportamiento negativo, a pesar de la inestabilidad, que tuvo su momento sí de buen comportamiento allá por marzo con la invasión de Rusia a Ucrania, durante ese periodo, que sí mostró ese rol de activo protector, pero desde entonces viene cayendo fuerte, viene cayendo el oro, y esta última semana no cumplió ese rol que muchos esperan que cumpla en una cartera. Dicho todo esto, yo personalmente considero que hay espacio para el oro en las carteras, porque tiene un rol dentro de lo que representa como diversificador, en especial, como mencionaba antes, cuando se dan episodios de inestabilidad geopolítica. Ahí es donde considero que comúnmente cumple mejor ese rol. Pero no todos esos relatos de cobertura frente a la inflación y activo refugio, la verdad es que muchas veces no termina cumpliendo ese rol, como por ejemplo esta semana que cerró, ¿no? Decíamos, 6 semanas consecutivas de caídas, en general, esto no se ve a menudo, y en general cuando se dan este tipo de caídas, los mercados suelen mostrar comportamientos mayormente positivos, periodos de 6 a 12 meses, pero claro, en este cuadro se ven caídas, o sea, se ven episodios de caídas aún en esos periodos, que en general coincide con grandes recesiones y en general con algún tipo de riesgo intrínseco del mercado financiero, como puede ser el mercado, el periodo del 2000 o del 2008. Alguna de las cosas que veíamos como positivo es, en estas últimas semanas, y particularmente en esta semana que pasó, es el buen comportamiento relativo del sector de semiconductores frente al mercado. El sector de semiconductores es un sector líder, y es un sector líder tanto en la suba como en la baja, y en términos relativos siempre es importante, por ejemplo, alcanzó un máximo en noviembre en términos relativos del año pasado, y entonces empezó a caer hasta alcanzar un mínimo en mayo, mientras que el mercado alcanzó el máximo en enero de este año y el mínimo lo alcanzó la semana pasada. Entonces, desde ese punto de vista es positivo que un sector líder esté comenzando a liderar en la suba. Todavía, como con varios otros indicadores, todavía es pronto para ver si esto va a ser sostenible, esta recuperación, pero es positivo que veamos este tipo de recuperaciones. Decíamos, o sea, el S&P 500 se mantiene básicamente, o sea, llegó a alcanzar casi 20%, o sea, un escenario básicamente de bear market como está definido en general, con caídas del entorno del 20%. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿entrará Estados Unidos en una recesión o podrá la Fed manejar un aterrizaje suave? En primer lugar, si uno ve acá a la izquierda, ¿ah? Estos son los mercados bajistas que ocurrieron durante y cerca de una recesión que remonta hasta la Gran Depresión. Las mayores caídas han sido durante recesiones. Esto tiene sentido, creo yo, digo, cuando se considera que las personas pierden sus trabajos, las empresas quiebran, la gente pierde dinero, deja de gastar. O sea, bastante lógico desde ese punto de vista. No se necesita ser ningún genio para entender por qué el mercado de valores tiende a caer bastante más durante un colapso del crecimiento económico. Y por tanto, los mayores mercados bajistas tienden a coincidir con las contracciones económicas.
Pero también es cierto que ha habido muchos mercados bajistas que ocurrieron fuera de una recesión, que es lo que vemos acá a la derecha. ¿Ah? Una recesión no es un requisito previo para un mercado bajista. ¿Ah? Acá hay 11, acá a la derecha, 11 mercados bajistas no recesivos en los últimos 90 años. ¿Ah? La conclusión obvia que uno puede sacar de esto, ¿ah?, es que los mercados bajistas que se dan fuera de una recesión tienden a ser menos profundos y más cortos, mientras que los mercados bajistas recesivos son mayores, tanto en magnitud como en tiempo. Y creo yo que acá está la clave, y es, si uno cree que la Reserva Federal podrá evitar que entremos en una recesión, podemos estar más cerca del final que del comienzo de este mercado bajista. Ahora, si uno cree que la Fed no tiene ninguna posibilidad de eludir una recesión, entonces es más probable que haya más caídas por delante. Hablamos de capitulación y que generalmente se dan en periodos o sea, se dan en momentos como para buscar pisos en los mercados. Esto muestra los momentos en donde a nivel del S&P 500, ¿ah?, el comportamiento del S&P 500 cuando a nivel del todo el mercado, del New York Stock Exchange, los nuevos máximos, la diferencia entre nuevos máximos y nuevos mínimos está en menos de 29%. Es decir, prácticamente todo cae, ¿ah?, y lo mismo a nivel del Nasdaq. Y lo que se ve es que en general, ¿ah?, los rendimientos, ¿ah?, al cabo, algo similar a lo que veíamos antes, con las 6 semanas consecutivas de caídas, los rendimientos al cabo de 3, 6, 12 meses son positivos, son mayormente positivos, pero de vuelta, uno encuentra periodos, y acá sí nos vamos a periodos más largos, ¿no? Uno encuentra periodos en donde, por ejemplo, cuando en el año 2008 se dieron varios de estos periodos. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? Que estemos entrando en un periodo en donde estos episodios se den una secuencia como la que se dio durante la segunda parte del 2008. ¿No? No es mi escenario base, pero la evidencia, si bien es contundente en términos de promedios y en términos de medianas, también muestra, y gráficamente estoy mostrando esas excepciones, como son esos mercados bajistas mucho más profundos que hemos tenido. También tuvimos en capitulación los retiros, tanto los mayores retiros desde abril de 2020 a nivel de deuda emergente, high yield e investment grade, mayor entrada a bonos del Tesoro desde marzo del 2020, ¿ah?, y las mayores caídas que se vienen acumulando en el mercado de acciones. Y como para concluir, ¿no?, un poco como para poner en perspectiva la situación, cada vez que las acciones caen un poco, siempre nos parece que pueden caer mucho más. Cuando las acciones entran en una corrección, es decir, caen más del 10%, siempre parece ser, ¿ah?, que va a entrar en un mercado bajista. Y cada vez que las acciones entran en un mercado bajista, ¿ah?, parece ser que vamos a ir a un colapso total. ¿Ah? Yo nunca descartaría un episodio de mayores caídas, digo, y más con la rapidez con la que se mueven los mercados. La parte difícil de los mercados bajistas justamente es que nadie sabe cuándo va a terminar. La buena noticia, si quieren, es que siempre terminan en algún momento. ¿Ah? Manejar un mercado bajista requiere mucha paciencia y un buen manejo de las emociones y del horizonte temporal. O sea, es posible que, en definitiva, para poder navegar esto, más que nada lo que debemos hacer es ser pacientes, ¿ah?, y ver cómo se desarrollan las próximas semanas. Buena semana para todos.